Hola, ¿qué tal? Qué gusto estar nuevamente con ustedes. La alternancia política, la pluralidad y la dinámica de la competencia electoral son hechos que por sí mismos han cimentado una ciudadanía más fortalecida, más informada y más interesada en defender sus derechos y en impulsar diversos cambios sociales. En nuestro país y en nuestro estado, disponemos de mecanismos legales que nos han permitido avanzar en el conocimiento y en el seguimiento de las acciones del gobierno. Hoy, en este programa Sociedad Transparente, conoceremos los avances que en materia de acceso a la información pública y transparencia tenemos a nuestro alcance. ¿Nos acompaña? Fue a partir del año 2000, con la alternancia en el poder público federal, que se generaron espacios de participación ciudadana. Llevaron a exigir que las acciones gubernamentales transparentaran el uso de los recursos públicos. Así, el 11 de junio del año 2002, se firmó el decreto de promulgación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, de la cual se deriva la creación del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública. 5 años después, el 20 de julio de 2007, se reforma el artículo 6º constitucional, donde compromete a los estados y municipios a garantizar el derecho y acceso a la información. Actualmente, en todos los estados del país, se cuenta con leyes de transparencia y con comisiones o institutos encargados de garantizar el cumplimiento de la ley. Pero hagamos un balance de lo que ha cambiado en México a partir de la llegada de este derecho fundamental. Habla María Marván, expresidenta del IFAI y actualmente comisionada. Creo que hay grandes avances. Una de las cosas que más llama mi atención y debe llamar la atención de todos es precisamente que hoy todos los estados tienen leyes. El avance normativo en el país ha sido acelerado, ha sido exigente. Recordemos que se fueron aprobando leyes en todos los estados sin que hubiera la exigencia de nadie en realidad, sino de nadie legalmente, sino fundamentalmente respondiendo a una exigencia de la sociedad, en gran medida de los medios de comunicación. Viene todo este proceso de aprobación de leyes. En el año 2005 hacemos un primer balance a nivel nacional, justamente en una reunión en la que se habló de transparencia en los municipios, y nos damos cuenta que de las leyes aprobadas hay una gran diferencia en los estados de la República. Algunas hechas literalmente para no funcionar, otras muy exigentes, otras regulares, en fin, hay un diagnóstico claro de que las leyes de transparencia son muy distintas en toda la República. Se empieza a promover toda la reforma al 6º constitucional, que nos obliga a tener ciertos estándares. Ha habido en todos estos años un trabajo muy importante entre comisionados, tanto los comisionados del Instituto Federal como los de toda la República, para ir justamente acelerando, para fungir como aceleradores, diría yo, del cambio cultural que se necesita. Y para ser más precisa, de los cambios culturales. Yo creo que necesitamos 2 cambios culturales en el país que están en proceso. No están acabados, pero tenemos una gran diferencia de lo que teníamos en el 2003. Por un lado, la conciencia de todos y cada uno de los mexicanos que tenemos derecho a pedir información, que es nuestra posibilidad ejercer ese derecho y tenemos que ser atendidos. Y por otro lado, como servidores públicos, el saber que toda la información que manejamos es pública por definición y reservada por excepción. Yo creo que ese es un cambio cultural que ha venido generándose, asentándose. Sería un exceso de triunfalismo decir, ya está, llegó para quedarse. La amenaza latente del retroceso siempre es permanente en cualquier democracia, no nada más en estos aspectos.
pero también sería un error no reconocer que cualitativamente estamos en un estadio muy distinto que hace 6 años. Claro. Comisionada, ha habido mucho debate en torno a los sujetos obligados, incluso a nivel estatal en diferentes partes del país. La disparidad, las diferencias de las leyes así lo evidencian. ¿Por qué postura se pronuncia usted? Porque finalmente estamos hablando de los 3 poderes que fundamentalmente en todo el país están obligados a rendir cuentas y a sujetarse a la ley de transparencia. ¿Es necesario un cambio en la ley actual, en la ley federal? ¿Es necesario integrar a nuevos sujetos obligados? Bueno, sin lugar a dudas, la ley federal incluye a los 3 poderes. Ahí no, y a los organismos constitucionales autónomos. Sí. Ahí no hay ninguna duda. El IFAI es autoridad solamente para la Administración Pública Federal. Ahí puede abrirse la discusión de si debiera existir una sola autoridad para todos los poderes, pero en términos de sujetos obligados hay que reconocer que la ley federal, sin lugar a dudas, clara y expresamente, no es cuestión de interpretación, incluye a los 3 poderes: Poder Legislativo, Auditoría Superior de la Federación, Poder Judicial, Consejo de la Judicatura, es decir, todos estos son sujetos obligados y deben entregar información. Al interior de la República Mexicana también se han observado cambios políticos y sociales a partir de la Ley de Transparencia. Los gobiernos están obligados a rendir cuentas y dar la información a la sociedad. Los individuos tienen hoy la posibilidad de preguntar y conocer lo que hacen sus autoridades. Este es el caso de Durango, según lo explica el comisionado Mario Alberto Burciaga. ¿Cómo ha cambiado la vida del ciudadano en Durango a partir de esta ley y de este órgano garante? Pues mire, la verdad es que sí ha sido positivo el uso del derecho de acceso, pero también quiero decirle que hay voluntad, en esto es cuestión de voluntad, porque bueno, son esquemas preestablecidos de que anteriormente los funcionarios consideraban la información como su patrimonio y no era fácil liberar la información que se les solicitaba. Sin embargo, bueno, es prudente decirlo que el principal obligado con la transparencia es el señor gobernador, ni que decir nada en contra de él, porque se le ha solicitado información al Ejecutivo y han liberado la información que a veces pensamos que difícilmente la van a liberar, y sin embargo sí lo han. Por ejemplo, asunto como lo que se invierte en los medios de comunicación, ¿sí? Comunicación social, comunicación de gobierno del Estado, pues había inquietud por parte de los medios de comunicación, cómo se repartía ese dinero aplicado en publicidad, etcétera. Y bueno, pues sí, ahí nos dieron la certeza de que sí están comprometidos con la transparencia, con el acceso a la información. La participación ciudadana fortalece el sistema democrático y permite una mayor vigilancia del poder público. Transparencia Mexicana es una organización que ha seguido de cerca los cambios en los procesos de rendición de cuentas de los gobiernos estatales y municipales y de los índices de corrupción que se han registrado en los últimos años en el país. Su presidente Federico Reyes Heroles hace un análisis de lo que a su juicio está viviendo nuestra nación.
Es una opción de cambio cultural profundo. ¿Por qué? Porque necesitamos que los ciudadanos hagan suyo ese derecho. Y ahí creo que todavía nos falta avanzar. ¿Avanzar en qué sentido? El 90% de las consultas que se hacen al IFAI, no sé cómo esté a nivel estatal, son hechas por profesionales de la información, investigadores, periodistas, etcétera. Pero en Estados Unidos, el 90% de las consultas que se hacen en el órgano respectivo son hechas por ciudadanos comunes. Madres de familia que quieren saber cómo se administra una escuela, un hospital, quién se lleva una licitación, etcétera. Entonces, creo que en la parte normativa hemos avanzado bastante rápido. Hubo una reforma al artículo 6º recientemente que trata de homologar la calidad de los institutos, en donde todavía hay mucho que hacer, pero en la motivación a los ciudadanos creo que no hemos puesto suficiente énfasis. Claro. Sin embargo, aquí estamos hablando de que tanto en un acto de corrupción como en un acto también de transparencia hay más de un actor. Estamos hablando de la intervención del Estado, de la participación del sector público para transparentar, para poner en la vitrina a disposición de la gente la información que es de la sociedad, y por otro lado la sociedad que utiliza esta información para mejorar, para impulsar mejores gobiernos. En ese sentido, ¿qué es lo que falta por hacer? ¿Dónde está esa parte que puede embonar en esta maquinaria para que sociedad y gobierno puedan avanzar justamente en dar mejores resultados, en un mejor desarrollo de la nación? Mire, creo que la tarjeta de presentación del Estado frente a los ciudadanos son los trámites. El ciudadano medio no tiene por qué sufrir lo que sufre actualmente con trámites muy engorrosos para conseguir desde una instalación de agua potable o sacar una licencia de construcción o de lo que fuera. Me da la impresión de que andamos todavía buscando esa gran reforma estructural que nos permita que los ciudadanos se den cuenta de la importancia que tiene una administración pública eficiente y limpia. Y yo creo que esa gran reforma no existe. En el Índice Nacional de Corrupción y Buen Gobierno lo que hemos visto es que las entidades mejoran cuando se abocan a resolverle los problemas muy concretos al ciudadano. Al ciudadano le importan bastante poco los pleitos políticos entre partidos y entre camarillas. Lo que piensan es que es muy importante levantarse y poder llevar su vida cotidiana sin ser sometidos por un trámite o por una mordida o por cualquier tipo de soborno. Usted imagínese, uno de los datos que nos impresionó del último índice es la cantidad de dinero que pagan los hogares mexicanos por recolección de basura. Entonces, bueno, pues es algo de supervivencia auténticamente que se lleven la basura. Si no planeamos que haya servicios públicos adecuados en la dimensión en que se requieren, pues la posibilidad de que siga habiendo extorsiones y que siga habiendo ese tipo de mecanismos para sacarle dinero al ciudadano, pues van a seguir presentes. Entonces yo creo que hay que poner más atención a los trámites. Parece asunto menor, porque incluso hablamos del trámite como una cuestión de, ay, es que es un trámite ahí, ya sé que voy a perder el tiempo. No, esos trámites son los que laceran a las familias, esos trámites son los que laceran a las empresas, esos trámites son los que hacen que nuestros niveles de competitividad sean bajos, esos trámites son los que alejan a las inversiones para venir a nuestro país. Entonces, hagamos de verdad del asunto del trámite un asunto nacional, de respeto al ciudadano, ¿no? ¿Se trata de un asunto de voluntad política? ¿Se le puede apostar estrictamente a la voluntad del gobernante en turno la modificación de estos procesos, de estos trámites? En parte yo creo que sí hay una cuestión de voluntad, pero también es cierto que lo que no hemos logrado es profesionalizar a la administración o a la clase política mexicana. Pienso, por ejemplo, en las presidencias municipales, que son las que más contacto tienen con la ciudadanía. Si los señores presidentes municipales tuvieran la oportunidad de reelegirse, aprenderían a ir conduciendo sus presidencias municipales con mayor eficacia. Pero en el momento en donde sistemáticamente los obligamos a que cambien de empleo, entonces la experiencia acumulada no tenemos cómo cosecharla. El hecho es que, por ejemplo, en los municipios mexicanos pues hay auténticos aprendices y administradores.
Esto ocurre en otros países, pero lo que no ocurre en otros países es que no les demos la oportunidad de que aprendan y hagan bien las cosas. Si hicieran mal las cosas, la próxima ciudadanía se va a encargar de quitarlos del puesto en la próxima elección. Otros estados de la República, como Chihuahua, también han experimentado cambios sustanciales, pero ¿cuál es el siguiente paso? ¿Cuál sería la siguiente etapa? Hoy tenemos leyes de acceso, tenemos órganos garantes, hay recursos de revisión para que el ciudadano pueda inconformarse. Estamos viviendo una etapa de conocimiento de los ciudadanos sobre este derecho a saber y se busca ahora entrar a una etapa donde verdaderamente tengamos gobiernos más eficientes, más eficaces, donde la rendición de cuentas sea una constante, no sea una excepción. ¿Qué pasos debemos seguir las comisiones de acceso? ¿Qué le toca a la ciudadanía y qué le toca al gobierno? Bien, yo creo que por lo menos en el caso del estado de Chihuahua, ya hemos pasado a lo largo de todo este tiempo de la sensibilización, del convencimiento al servidor público de que no es propietario de la información pública, que simplemente está poseyendo esa información, que esa información es de la sociedad y que la sociedad en cualquier momento tiene derecho a acceder a ella sin justificar el por qué o el para qué. Yo creo que esa etapa está siendo agotada en el estado de Chihuahua y estamos pasando una segunda etapa, no solamente de la sensibilización, sino de el qué y el cómo. Porque se puede tener toda la voluntad política de proporcionar información, pero si no contamos con una reingeniería administrativa, si no contamos con procesos administrativos efectivos, ¿sí?, y eficientes, que no solamente permitan querer encontrar la información o tener la voluntad del servidor público de brindar la información, sino efectivamente poder dar con esa información, que además sea clara, que además sea pertinente, que además sea en tiempo y forma. Entonces, yo creo que esa es la parte que en el estado de Chihuahua, y me atrevo a decir, en la gran mayoría de los estados en México, de la propia federación, hace falta. Yo creo que una ley de archivos adecuada, yo creo que líneas concretas de organización documental y además de resguardo de documentos públicos y de resguardo de datos personales es lo que hace falta en este país, porque el tema no es ya nada más de voluntad, es de simplemente cómo y con qué herramientas contamos para cumplir con leyes tan avanzadas como las empieza a tener ya cada entidad federativa en el Estado mexicano. Eso para el sector público. ¿Y para la sociedad cuál es el siguiente paso? Bueno, que podamos decir efectivamente en México contamos con una democracia participativa, con gente que no solamente sale a elegir gobernantes, sino que lo hace informadamente. ¿Sabías que? La rendición de cuentas es la obligación que tiene cualquier gobierno de informar a la sociedad sobre las acciones realizadas, así como la forma en que se gasta el presupuesto asignado. A lo largo de estos años hemos observado que el tema de la transparencia cada vez forma parte de las agendas de los políticos, de las agendas públicas y desde luego en este sentido la sociedad se ha venido a incorporar en una mayor medida, teniendo participación directa a través de las solicitudes de acceso a la información. Venimos, doctor José Luis Soberanes, de un mundo opaco, particularmente en nuestro país donde estábamos acostumbrados a un sistema cerrado, un sistema político que más bien era dueño de la información y era oculta para la sociedad. Hoy, en algunas ocasiones observamos, si se puede decir, que frente a esta ley de acceso a la información se han comenzado a dar algún tipo de abusos y de manipulación con la información que genera el ámbito público. ¿En qué momento nos encontramos? ¿Cuál es su reflexión sobre esto que estamos viviendo hoy en día? Mire, yo creo que el acceso a la información pública y la rendición de cuentas
son los dos aspectos fundamentales de la democracia. Por un lado, pues esta visión patrimonialista del Estado tiene que dar paso a una visión democrática del Estado, ¿verdad? Que el Estado es de la ciudadanía, ¿verdad? Y por lo tanto, el funcionario público es un servidor público, ¿no? Es un empleado de la sociedad y por lo tanto le tiene que dar cuentas a la sociedad. Pero sin embargo, pues como cualquier otro derecho, pues tampoco es un derecho absoluto, ¿verdad? Tiene que tener ciertas reglamentaciones, ciertas regulaciones, ¿verdad? Pues para no llevarlo el péndulo al otro extremo, ¿verdad? Que se le revierta a la sociedad. Entonces, en este sentido, se tiene que buscar el equilibrio, el justo medio aristotélico, pues para que sirva a la sociedad y también sea un instrumento de la democracia. ¿Cómo evitar que se haga uso indiscriminado de este derecho de acceso a saber por parte de aquellos grupos con fines perversos? Sí, mire, por ejemplo, le voy a narrar el caso. Una persona que trabajaba en esta Comisión Nacional fue despedida, entonces a partir de su despido pues, ha tomado la venganza de presentar diariamente de 10 a 15 solicitudes de acceso a la información. Entonces, pues tiene totalmente atrofiado nuestro sistema, precisamente porque, bueno, pues lo toma como una venganza. En la actualidad no hay un instrumento legal que permite frenar esta situación, porque además utiliza un seudónimo. Y en este sentido, pues, le cuesta mucho al Estado mexicano, porque, por ejemplo, el sistema que tenemos aquí en la Comisión Nacional de Derechos Humanos de Acceso a la Información cuesta nada más de sueldos y salarios más de 3 millones al año. Entonces, si esos recursos los guiamos hacia venganzas personales, pues entonces se está pervirtiendo el sistema. Entonces, en este sentido, se debe de tener un equilibrio sano, no irnos al otro extremo, porque si no, entonces todo lo que se ha ganado se puede perder. Para lograr una verdadera consolidación democrática, se requiere algo más que nuevas leyes. Se trata de lograr equilibrios. En algunos casos sí estamos ante la necesidad de una mayor y mejor regulación. Después de que se reformó el artículo 6 constitucional, no se ha dado la ley reglamentaria correspondiente por otro tipo de razones. Yo creo que es muy importante que el Congreso legisle la nueva ley federal, o si quiere usted la nueva ley general reglamentaria del artículo 6 constitucional, para ir estableciendo esto, lo que es la auténtica rendición de cuentas del poder público. Y después la jurisprudencia que vaya estableciendo particularmente pues, el Poder Judicial de la Federación. ¿Se puede considerar el derecho de acceso a la información como un derecho fundamental que da pie a otros derechos? Sí. En todo caso, entonces, estaríamos hablando de un derecho humano. Sí, así es concebido ya en la actualidad el derecho a la información como un derecho humano y que da pie a otros derechos, como por ejemplo pues, el derecho a la privacidad. Antiguamente en México pues, la privacidad pues, estaba en una especie como de limbo, ¿no? Y el mismo derecho de acceso a la información pública ahora ha llevado ya a que haya un derecho a la privacidad, a los datos personales, a la protección de datos personales, etcétera. Entonces uno nos está llevando a otro derecho y a perfeccionar más lo que tiene que ser el derecho a saber. Después de conocer lo que se hace en otras entidades y en el Estado de Puebla en materia de transparencia, no es el momento de cantar victoria, pero sí lo es de enfrentar con responsabilidad el papel que nos corresponde a todos nosotros. El camino para alcanzar plenamente la cultura de la legalidad y la transparencia está trazado por la Constitución y por las leyes secundarias. Ahora, instituciones y ciudadanía tenemos que consolidar la vida democrática y ser vigilantes de la actuación de nuestras autoridades. Por su atención a este programa, muchas gracias y hasta la próxima.